agua viva en lo profundo de nuestro ser. Su amor derrama cual agua viva en lo profundo de nuestro ser. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor se hace presente en el altar en medio de nosotros. Alégrate, porque Dios hace fiesta con su pueblo cada domingo que nos reunimos para celebrar y conmemorar la presencia de Cristo resucitado en medio de su comunidad. Saludamos a toda nuestra audiencia en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de las distintas redes sociales y que viven su Día del Señor con nosotros en TV Familia, y a todos los hermanos que en las diversas emisoras radiales están escuchando esta Santa Misa. Vaya también nuestra bendición. Oramos por nuestros países, por las intenciones de cada uno de los participantes de esta celebración, especialmente encomendando a los enfermos y a las familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor y la fe de parte de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar estos misterios sagrados, comencemos reconociendo que muchas veces nuestros corazones van lejos de ese tesoro espiritual, ese tesoro que no corrompe la polilla y que muchas veces nuestra avaricia nos aleja del encuentro con Dios y de la participación en su reino. Por todo eso, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda la ley, concédenos descubrirte y amarte en nuestros hermanos, para que podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo, y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que alaben al Señor todos sus siervos. Que alaben al Señor todos sus siervos. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Que alaben al Señor todos sus siervos. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que alaben al Señor todos sus siervos. Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo. Que alaben al Señor todos sus siervos. Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Que alaben al Señor todos sus siervos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Cristo Jesús, hombre él también, quien se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 50. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticia, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apagará el primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy el tema de la palabra de este domingo es la honestidad, sin duda, ¿no? La primera lectura del profeta Amós nos dice: escuchan los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Y denuncia el profeta. Atención, que esta denuncia en nuestra sociedad y en nuestro mundo de hoy sigue siendo actual, y hoy el Señor hace ese reclamo a través de la voz de su profeta. Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias, los compran y hasta venden el salvado como trigo. La deshonestidad en el comercio humano, perjudicando al propio ser humano.
Porque de toda la creación bendita de Dios que dijo el Señor en el Génesis que todo lo que había hecho vio que era muy bueno, lo hemos dañado a los hombres con nuestra avaricia y con nuestra mala conducta a la hora de ser honestos en nuestros negocios. Y cuánta gente pues se ha enriquecido a costillas de los pobres, a costillas de la gente humilde. Cuántas veces la gente de a pie, la gente que tiene un trabajito para defenderse en su vida cotidiana, pues deja todo su dinero, ¿verdad?, en sus compras y todo eso, porque muchas veces los pesos están alterados, ¿verdad? Los precios están aumentados. Muchas veces muchos de los comerciantes pues se ganan altísimos porcentajes y no el margen de ganancia legal que debería tener cada quien, ¿no? Porque es una manera de ser justos en la sociedad, pero mucha injusticia sigue sucediendo en nuestra América Latina y en cualquier parte del mundo. Y el Señor hace un llamado de atención, especialmente para los que son creyentes y se dedican al mundo del comercio. Nunca podemos pensar que agradamos a Dios si somos deshonestos, si somos tramposos, si somos sinvergüenza y si mal pagamos a los empleados, por ejemplo. Si una persona hace eso, desagrada a Dios, por lo que dice el profeta Amós. Entonces, mucho cuidado de la manera en que hacemos las cosas y sobre todo el daño que podemos causar. Siempre hay que pensar en el bien común, que el otro no salga tan perdiendo y yo tampoco, pues. Pero tampoco que a costillas del otro, en detrimento del otro, con el mal de otro, pues yo me haga rico o ¿no?, piense que voy a pasar toda la vida pues bien por eso, ¿no? Y esta es la misma denuncia del Evangelio, donde Jesús pone el ejemplo de un administrador que había sido infiel y se había dado la orden para destituirlo, y entonces para quedar bien con las personas que tenían deudas con su amo, arregla con ellos, ¿verdad? Porque dice, bueno, ya con mi jefe ya yo no tengo chance, ya yo no tengo manera de arreglar ya la situación, porque ya el mal está hecho y ya la situación echó a perder la amistad y la confianza. Entonces ya con él no hay oportunidad. Entonces, como no hay oportunidad con el jefe, tengo oportunidad es con los clientes. Voy a transar con ellos para ganarme, ¿verdad?, la confianza de ellos. Sin embargo, Jesús, ante esa trampa, dice, el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Y no es, porque muchas veces se confunde este evangelio, no es que él esté apoyando su sinvergüenzura, sino reconoce que actúa con habilidad. No dice el evangelio, reconoce que estuvo bien lo que hizo, no. Reconoce que actuó con habilidad, pues los que son de este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Qué bonito esto que nos dice Jesús, ¿no? O sea, hace una distinción de los que no son de Dios, sino son del mundo, de aquellos que siguen viviendo en las tinieblas, con sus trampas, con sus negocios, con sus dineros y sus cosas, aquellos que son hijos de la luz, que actúan con honestidad y correctamente. Hace Jesús esa distinción. Y dice Jesús además, con el dinero tan lleno de injusticia, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo, los pobres, la gente que no tiene con qué pagarnos, ese que tú le hiciste el favor, que tú le ayudaste, que tú le diste una mano cuando estaba en su peor momento. Esos son los que nos recibirán en el cielo. Esos que te dicen, no tengo con qué pagarte todo el bien que me has hecho. Ese es el que te va a recibir en el cielo. Con esa gente es mejor hacer negocios porque uno no tiene nada que perder. Tiene mucho que ganar. Y sigue insistiendo Jesús, porque hoy el discurso es claro. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes, pero el que es infiel en las pequeñas también lo será en las grandes. Si ustedes no son fieles con el dinero tan lleno de injusticia, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y dice que no se puede servir a dos amos, a Dios y al dinero. Si somos servidores de Dios, no podemos tener en la avaricia ni en el dinero nuestro centro.
Como cristiano, y cuando me digo cristiano, voy más allá del ser católico, como seguidor de Jesucristo, muchas veces a mí me da vergüenza cuando nuestros discursos y nuestras predicaciones, no solo en las comunidades no católicas, sino en la Iglesia Católica o en cualquier religión, se centran muchísimo en el tema de los diezmos, de las ofrendas y de estas cosas, que en el comunicar la fe. Mucho cuidado con esos mercaderes de la fe. Muchísimo cuidado con esos discursos de que cuanto tú más das, Dios te da más, de que para prosperar tienes que diezmar, porque les voy a decir algo y se los voy a decir desde mi corazón. Eso es mentira. En el Evangelio nunca se habla de eso. En el Evangelio nunca aparece nada, Jesús no aparece enseñando en ningún momento que para recibir bendiciones celestiales tienes que andar dando dinero y bienes materiales. Porque Jesús hace una clara distinción entre los bienes del cielo y los bienes de la tierra y siempre los presenta como contrapuestos. Esto es muy importante, queridos católicos. Abran los oídos bien a lo que lo estoy diciendo. Es muy distinto que tú en tu parroquia seas solidario con las necesidades de la comunidad, porque siempre las habrá, para mantener el templo, para mantener el culto, para ayudar al mantenimiento del sacerdote, etcétera, etcétera, a que vayamos a centrar toda nuestra predicación cristiana y vamos a estar machacando todo el tiempo el tema de las ofrendas, porque eso a Dios no le agrada. ¿Me explico? O sea, yo espero que en esto lo tengamos muy claro, porque hoy en día hay mucho mercader de la fe y mucha gente que se hace rica y millonaria con la buena fe de la gente. Vayamos sacándonos ese chip y no nos dejemos engañar. Eso es mentira, que Dios bendice al que afloja más plata o al que deja su dinero en la iglesia X o en la comunidad aquella o en qué sé yo. Clarito lo dice Jesús. No se puede servir a Dios y al dinero. Se sirve a uno y se aborrece al otro. Por eso Jesús, cuando habla del reino, cuando habla del seguimiento, habla de un total desprendimiento para poder ser totalmente disponibles y consagrados para Dios. Por eso un sacerdote, un religioso, una religiosa, debe hacer un voto o una promesa de pobreza para vivir libre y entregado a Dios. Por eso nosotros, desde nuestra vida cotidiana, no ponemos en el dinero o en las cosas materiales nuestro centro, ni nuestro afecto, ni todo nuestro esfuerzo. Por supuesto que el dinero es necesario, mis hermanos, porque si no tenemos nada, ¿cómo hacemos obras de caridad? ¿Cómo nos movemos? Etcétera, ¿no? Pero que eso no sea nuestra gran preocupación. Hay cosas más importantes en las que emplear el tiempo, el esfuerzo mental, espiritual, que en el dinero y en los recursos económicos, ¿no? Tenemos que ser administradores fieles en eso pobre que es el dinero, para luego ser fieles administradores de bienes muchos mayores que Dios ponga en nuestras manos. Y quisiera terminar haciendo una pequeña reflexión sobre lo que dice Pablo a Timoteo, de que en todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. A veces se nos olvida de nuestras oraciones y nos cuesta rezar por las gentes involucradas en el mundo político, nuestros gobernantes y las autoridades civiles. Pero es un deber cristiano, imagínense ustedes, es un deber cristiano orar por ellos. Y yo me puse a pensar, cuando reflexionaba estas lecturas, que en medio del contexto mundial que hoy vivimos, mis queridos hermanos, y ninguno de nuestros países se escapa de los problemas y de las dificultades, de guerras, de divisiones, de corrupciones, etcétera, 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 y todo un tema que ya nosotros conocemos a profundidad y que yo no voy a entrar en eso ahorita. Pero ¿no será que estamos orando muy poco por nuestros gobernantes al Señor, aunque nos cueste?
¿No sería una buena petición, Señor, convierte a nuestros gobernantes, hazles conocer tu camino, llévalos a la luz de la fe? ¿Ustedes se imaginan qué sería de nuestros países con gobernantes realmente temerosos de Dios? Los caminos de nuestras naciones y de nuestros pueblos tomarían otro rumbo. Por eso debemos pedirle al Señor la gracia de la iluminación y la sabiduría del Espíritu Santo para aquellos que han recibido la tarea de gobernar los pueblos. Y como les dije, nos cuesta muchas veces porque no simpatizamos, porque no estamos de acuerdo, pero es un deber cristiano. Lo dice San Pablo a Timoteo. Y yo creo que nosotros debemos aplicar más oración por ellos para que se revierta la mala situación que viven muchos de nuestros pueblos. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, viviremos en paz y en tranquilidad, pero debemos orar. No solo por la sociedad, no solo por el mundo, sino específicamente por los que tienen la misión de regir a los pueblos, la misión de gobernar, para que lo hagan honestamente, entregados en espíritu de servicio y en disponibilidad también a la voluntad de Dios, con docilidad a Dios. Y oramos hoy de manera muy especial por las iglesias perseguidas, especialmente por la iglesia de Nicaragua y de todos los pueblos de la tierra donde la iglesia está haciendo una gran labor y reciben persecuciones, ataques y confrontaciones. Que el Señor proteja a su iglesia, que bendiga a todos los gobernantes del mundo y les dé luz y sabiduría espiritual y les ayude a tener deseos de paz y no de violencia, y les ayude a promover el entendimiento entre todos los pueblos para que logremos un mundo mejor, un mundo más agradable a Dios y un mundo más según la voluntad de Dios. Que así sea. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo nos sugiere algunas intenciones de oración que hoy hacemos nuestras. Por la Iglesia, para que sepa dar testimonio de Cristo en nuestro mundo, en este momento histórico, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, para que sus esfuerzos por la paz y la justicia no sean en vano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los responsables de la economía a escala mundial y nacional, para que procuren siempre el bien del hombre por encima de todos los intereses económicos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que no caigamos en la tentación de la codicia y no se mentalice nuestro corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que podamos, Señor, llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro, alzando hacia ti nuestras manos, limpias de ira y divisiones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un pulino en la vida nos tritura con dolor,
Eucaristía en el amor. Un molino en la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener las gracias de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo de Petare, Juan Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiemos nuestras manos a la divina providencia del Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo el Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor y como hermanos nos damos fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor. Cordero de Dios, danos la paz. Cordero de Dios, danos la paz. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro y te amo. Y ya que no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que en esta Santa Misa vengas espiritualmente a mi corazón. Te recibo en mi vida, en mi casa, y deseo permanecer unido a ti. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Concede siempre tu ayuda, Señor, a quienes has alimentado con la Eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento transforme continuamente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares, sobre nuestros países y nos acompañe siempre. Amén. Acudamos con fe y devoción a nuestra Santísima Madre. Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria amparadme y guiadme a la patria celestial. A vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, sin avariciar nada más que el reino de los cielos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Jesús presente en el Santísimo Sacramento. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor.
soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Ayúdanos a entender, Jesús, que el verdadero valor está en el reino de Dios, en su justicia, como tú nos enseñas. No en el dinero ni en las cosas materiales que muchas veces no sabemos administrar para bien. Que nuestra verdadera riqueza sea espiritual. Que seamos ricos en buenos sentimientos, en amor a Dios, en amor al prójimo, en cosas positivas, antes que sentirnos mucho por tener muchas cosas materiales. Ayúdanos a tener generosidad y desprendimiento para ayudar. Y ayúdanos también a entender la necesidad de orar por nuestros gobernantes. Hoy te encomendamos, siguiendo la recomendación de tu apóstol, a todos los gobernantes y aquellos que tienen la tarea de conducir a los pueblos, para que tengan verdaderos deseos de paz, de justicia, de libertad, de fraternidad, de democracia, y que todos los pueblos vivan en paz, en alegría, en esperanza, y alejes de nosotros toda guerra y división. Amén. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.